Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar uno de los episodios más vibrantes y significativos del Antiguo Testamento, el momento en que el rey David trae el Arca del Pacto a Jerusalén. Este no es solo un relato sobre un objeto sagrado, es una historia sobre la pasión de un rey por la presencia de Dios y las lecciones que aprendió en el camino. Para entender la magnitud de este evento, primero debemos recordar que era el Arca del Pacto. No era una simple caja de madera cubierta de oro. Era el símbolo terrenal de la presencia misma de Dios entre su pueblo, Israel. Contenía las tablas de los 10 mandamientos, una vasija con maná, y la vara de Aarón representaba el pacto, la promesa y el poder de Dios. Durante años, el arca había estado fuera de su lugar central, casi olvidada, en la casa de un hombre llamado Abinadab. Para David, un rey según el corazón de Dios, esto era inaceptable. Su visión para Jerusalén, la nueva capital, era que fuera el centro espiritual y político de la nación, y para eso, la presencia de Dios debía estar en el corazón de la ciudad. Así que David, con un entusiasmo desbordante, reúne a 30,000 de los mejores hombres de Israel para ir a buscar el arca. La emoción era palpable. Imaginen la escena: una multitudinaria procesión, música, cantos y una atmósfera de celebración. Colocaron el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes, y los hijos de Abinadab, Usa y Ahío, guiaban el carro. David y todo el pueblo de Israel danzaban y celebraban con todas sus fuerzas, tocando arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Era una fiesta nacional, un momento de júbilo y esperanza. Pero entonces, en medio de la alegría, ocurrió una tragedia. Al llegar a un lugar llamado la Era de Nacón, los bueyes tropezaron y el carro se inclinó peligrosamente. Usa, actuando por instinto, extendió su mano para sostener el arca y evitar que cayera. En ese instante, la ira de Dios se encendió contra él, y Usa cayó muerto allí mismo. Junto al arca, la celebración se detuvo abruptamente. El júbilo se convirtió en silencio, confusión y temor. David quedó devastado, y por primera vez sintió miedo de la presencia de Dios. ¿Cómo era posible que un acto que parecía bien intencionado terminara de una forma tan terrible? Frustrado y asustado, David detuvo la procesión y decidió no llevar el arca a Jerusalén. En su lugar, la desvió a la casa de un hombre llamado Obed-Dom. Este trágico evento nos enseña una lección crucial sobre la santidad de Dios. Las instrucciones de Dios sobre cómo transportar el arca, dadas en el libro de Números, eran muy específicas. Debía ser cargada sobre los hombros de los levitas de la familia de Cot, usando varas que pasaban por unos anillos en los costados del arca. Nadie debía tocarla directamente. David, en su entusiasmo inicial, pasó por alto estas instrucciones y optó por un método más práctico y común, similar al que usaban los filisteos. La muerte de Usa no fue un castigo por una mala intención, sino una consecuencia de desobedecer las claras instrucciones de Dios. Nos recuerda que a Dios no solo le importa nuestro qué, sino también nuestro cómo. La adoración y el servicio a Dios deben hacerse a su manera, con reverencia y obediencia, no según nuestra propia conveniencia o entendimiento. El arca permaneció en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Y durante ese tiempo, algo maravilloso sucedió. La Biblia nos dice que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su familia de una manera extraordinaria. La noticia de esta bendición llegó a oídos de David. Al escuchar esto, el rey entendió algo profundo. La presencia de Dios no era una fuente de castigo arbitrario, sino de inmensa bendición, cuando se la trataba con el debido respeto y honor. El problema no había sido Dios, sino el método que él había elegido. Con esta nueva comprensión, David se preparó para un segundo intento. Esta vez, lo haría de la manera correcta. Estudió las Escrituras, santificó a los sacerdotes y levitas, y les ordenó que llevaran el arca sobre sus hombros, tal como Moisés lo había mandado. La segunda procesión fue muy diferente a la primera. Sí,
Todavía había una inmensa alegría y celebración, pero ahora estaba fundamentada en la obediencia y la reverencia. Por cada 6 pasos que daban los portadores del arca, David ofrecía sacrificios. La atmósfera ya no era solo de fiesta, sino de adoración profunda y consciente. Y aquí vemos una de las imágenes más famosas de David. El rey, despojado de sus vestiduras reales y vestido únicamente con un efod de lino, una prenda sacerdotal simple, danzaba delante del Señor con todas sus fuerzas. No le importaba su imagen, su estatus o lo que otros pudieran pensar. Estaba completamente entregado a la adoración, celebrando con un gozo incontenible el regreso de la presencia de Dios a su pueblo. Su danza era una expresión de humildad, gratitud y amor puro. Para David, la presencia de Dios valía más que su propia dignidad real. La procesión finalmente llegó a Jerusalén. El arca fue colocada en una tienda especial que David había preparado para ella. Una vez más, se ofrecieron sacrificios, y David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Luego, repartió pan, carne y tortas de pasas a cada persona en la multitud. Fue un día de comunión, de celebración nacional y, sobre todo, de restauración espiritual. Con el arca en Jerusalén, el reino de David finalmente tenía su centro espiritual. David entendía que un rey, un gobierno y una nación sin la presencia de Dios en su centro están vacíos y sin propósito. Sin embargo, no todos compartieron la alegría de David. A su esposa, Mical, hija del antiguo rey Saúl, lo vio danzando desde una ventana y lo despreció en su corazón. Cuando David regresó a su casa, ella lo confrontó con sarcasmo, criticándolo por haberse descubierto como un hombre cualquiera delante de las siervas. La respuesta de David es reveladora. Él le dijo: An fue delante del Señor, quien me eligió a mí en lugar de a tu padre y a toda su casa. Mical representaba una visión del poder y la realeza basada en la apariencia y el orgullo. David, en cambio, representaba un liderazgo basado en la humildad y la devoción a Dios. En su prioridad no era su reputación, sino honrar a aquel que lo había puesto en el trono. Tristemente, la Biblia nos dice que Mical nunca tuvo hijos, un símbolo de la esterilidad que produce el orgullo y la falta de adoración genuina. La historia del traslado del Arca del Pacto es mucho más que un simple evento histórico. Nos enseña sobre la importancia de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras comunidades. Nos muestra la diferencia entre el entusiasmo bien intencionado y la obediencia reverente. Aprendemos que la presencia de Dios trae una bendición inmensa, pero también exige santidad y respeto. Y finalmente, nos inspira con el ejemplo de David, un líder que no tuvo miedo de humillarse y adorar a Dios con todo su ser, demostrando que la verdadera grandeza no reside en el poder terrenal, sino en una relación apasionada y obediente con el Creador. Este episodio marcó un antes y un después para Israel, y nos deja una pregunta para reflexionar hoy. ¿Está la presencia de Dios en el centro de nuestras vidas? ¿Lo adoramos a su manera? ¿Con reverencia y obediencia? Que la historia de David nos inspire a buscar la presencia de Dios con la misma pasión y a darle siempre el lugar de honor que solo Él merece. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia bíblica. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.